Ya podemos comenzar, licenciada Natalia. Ya, muchas gracias. No tengo permiso, tiene que darme permiso para poder compartir. Sí, ahorita la hago anfitrión. Ya, gracias. Ya, gracias. Bueno, vamos a comenzar, chicos, esta última parte de lo que es la historia de Santa Cruz, ¿no? Los últimos acontecimientos que han ocurrido en el siglo XXI hasta la actualidad. Eh, y recordemos, ¿no? Recordemos que el día de ayer habíamos finalizado nuestro avance cuando era elegido como prefecto por primera vez en la historia de Bolivia. Se daban las elecciones de los prefectos, donde resultaba ganador en Santa Cruz Rubén Costa, y en la presidencia y vicepresidencia Evo Morales como el primer presidente indígena y Álvaro García Linera como el vicepresidente, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos hablado y quedado el día de ayer, ¿no? Entonces, a partir de la victoria de lo que es de Rubén Costas, va a empezar, ¿no? La lucha política por el liderazgo entre una lucha de más de 15 años entre Santa Cruz y el gobierno central que fue liderado en esa época por Evo Morales, ¿sí? Entonces, nos quedamos ayer en que gana como prefecto Rubén Costa y como presidente Evo Morales. Entonces, continuemos con los acontecimientos que siguieron después de haber ganado estos dos personajes. Eh, Recordemos que Santa Cruz le había pedido ese referéndum autonómico a Carlos Mesa, ¿no? Había conseguido la recolección de 450,000 firmas, ¿no? Y que Carlos Mesa finalmente renuncia y no se lleva a cabo ese referéndum. Ahora, este referéndum finalmente se va a llevar a cabo cuando esté como presidente Evo y como prefecto Rubén Costa en julio de 2006, ¿no? Fue un referéndum impuesto al Poder Central por la iniciativa legislativa de Santa Cruz, ya que Santa Cruz pidió, ¿no? Le pidió a Goni, le pidió a Carlos Mesa y ahora le va a exigir a Evo Morales que las realice, ¿no? Entonces no es un pedido que nace del gobierno, sino más bien un pedido que nace desde Santa Cruz. Ahora, ¿qué va a pasar? Resulta ser que Evo Morales va a decir, no, la autonomía es una forma de separar a Bolivia. Por lo tanto, Evo Morales como presidente va a hacer campaña en contra de la autonomía, o sea, por el no. Y Santa Cruz va a hacer una campaña por el sí, ¿no? Y más o menos como que Bolivia se va a polarizar, porque toda la parte andina va a hacer campaña por el no y toda la parte oriental por el sí a la autonomía, ¿no? Ahora, esto es que en cada departamento se va a preguntar si estaban de acuerdo con que este sistema autonómico se dé, ¿no? No es que la autonomía va a ser general en Bolivia, sino que va a ser en cada departamento, ¿no? Ahora, el resultado de este referéndum va a ratificar nuevamente la división que hay en el país. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija va a triunfar el sí, ¿no? Lo que en su momento fue llamado la media luna. Y en el otro, que fueron los restantes del occidente, va a ganar el no. Entonces, se va a polarizar nuestro país a partir de este primer referéndum. Va a ser así como que la primer medición de fuerzas, ¿no? Entre
el oriente y el occidente. El oriente que va a tener como liderazgo a Santa Cruz y el occidente que va a estar liderizado por la oposición de Evo Morales. Sigamos. Entonces, el triunfo en Santa Cruz, en Pando, en Beni y en Tarija va a legitimizar ese pedido que tanto pedía Santa Cruz, ¿no? Entonces, Santa Cruz va a decir sí queremos autonomía. Por lo tanto, después de haber ganado esta autonomía, automáticamente tenía que implementarse la autonomía. Pero, ¿qué va a hacer Evo Morales para no reconocer esta ganancia? Lo primero que va a hacer es declarar a la Asamblea Constituyente originaria, plenipotenciaria y fundacional. A ver, ¿qué era la Asamblea Constituyente en ese momento? Bueno, resulta que estaban modificando la constitución política del Estado, ¿no? La constitución política del Estado, que es la carta magna por la que un Estado se desarrolla, ¿no? Entonces, en ese momento se estaba reformulando toda la constitución política del Estado a través de esta Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué va a hacer Evo, que no acepta la derrota en estos departamentos? Va a declarar que esa Asamblea Constituyente que está reformulando la constitución política la va a dictar originaria, plenipotenciaria y fundacional. ¿Qué va a significar eso? Que no había mandato previo que pudiera condicionarla. Es decir, que no importa que hayas ganado vos tu referéndum autonómico, vos no podés condicionar a que la Constitución Política del Estado reconozca la autonomía de estos departamentos, ¿no? Entonces es como que en vano fuimos y gastamos una millonada en la elección. En vano, en Santa Cruz ganó con más del 80% de la autonomía, porque lo que hizo Evo fue decir, no, si no está presente dentro de la Constitución Política del Estado la autonomía, de nada sirve ese referéndum que hicieron. Lo cual esto va a provocar que la tensión entre Santa Cruz y el gobierno, vamos a decir el gobierno, porque en realidad una tensión entre Santa Cruz y el gobierno se eleve a niveles nunca antes vistos. ¿Por qué? Porque Santa Cruz nunca fue una líder opositora hasta ese entonces, ¿no? Pero en el momento que invalidaron ese referéndum donde gana la autonomía, Santa Cruz se va a levantar. Y no solamente Santa Cruz, se va a levantar Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija. ¿Cómo va a ser su levantamiento? Van a hacer paros cívicos, van a hacer huelgas de hambre. Y a esto también se les va a sumar otro departamento, que van a ser Cochabamba, Chuquisaca y La Paz. Entonces, va a ser un conflicto a nivel nacional pidiéndole a este gobierno que reconozca esa autonomía que había sido ganada mediante un referéndum. Entonces, quedó muy claro que el gobierno no va a respetar el referéndum, no va a respetar la legitimación de este voto ciudadano, de las leyes ni de los pactos. Por lo tanto, el que era ese prefecto en ese entonces, Rubén Costa, va a decir, hemos ganado un referéndum y eso nos avala, nos da el derecho de declararnos en un régimen autonómico, ¿no? Entonces, vamos a declararnos un departamento autonómico, ¿no? Ya que este gobierno no quiere aceptar, pero nosotros de nuestro lado tenemos el hecho de que hemos ganado una elección, ¿no? Por lo tanto, para que en un departamento funcione la autonomía, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber un estatuto autonómico. El estatuto autonómico es como lo que hay ahora a nivel de Estado. A nivel de Estado hay la Constitución Política del Estado, que es por lo cual todos nos regimos, ¿no ves? Pero a nivel departamental tiene que haber así como una Constitución Política del Estado, pero regional, que en este caso se va a llamar Estatuto Autonómico. Por lo tanto, Rubén Costa va a decir, nos declaramos un régimen autonómico, entonces lo primero que tenemos que hacer es elaborar ese Estatuto Autonómico. Mientras tanto, ¿qué va a pasar?
a nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? Cochabamba, donde había ganado el no, en una primera instancia, no a la autonomía, ¿no? Se va a sumar ahora al pedido de autonomía, lo cual eso no le va a gustar ¿a quién? A Evo Morales, porque es como que se estuviera perdiendo un bastión, porque recordemos que eh, Evo Morales es un líder cocalero de esta región cochabambina, entonces por lo tanto él no puede perder ese bastión, pero Cochabamba desde la ciudad, ¿no? Va a levantarse y pedir autonomía. Entonces, qué va a hacer Evo Morales para que Cochabamba no se le rebele, no sea rebelde? Va a intentar derrocarlo al prefecto que en ese entonces era Mafre Reyes Villa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, así va a ser el plan de Evo. Resulta ser entonces que Cochabamba se levanta, pide la autonomía, los estudiantes, ¿no? Los universitarios, la sociedad, sobre todo en la ciudad de Cochabamba, van a empezar a movilizarse para pedir autonomía. Entonces el gobierno va a empezar a reprimir. En esta represión va a terminar con el asesinato a un joven cochabambino que se llamaba Cristian Urresti, ¿no? Entonces, con esta muerte se va a instalar la violencia, ¿no? Porque va a haber huelgas, paros, enfrentamientos, calles tomadas y finalmente, ¿no? El gobierno va a acusar al prefecto de Cochabamba de haber provocado todo eso por nada más de haber pedido la autonomía. Luego, ¿no? Luego que está pasando toda esta situación en Cochabamba, va a pasar de que esa asamblea constituyente que estaba reformando la constitución política del Estado en Sucre va a pedir la prórroga, ¿no? Porque es como que, eh, eh, digamos así, se le da 3 meses para que reformulen esta asamblea constituyente. Pero la cuestión es que pasaron los 3 meses, pasaron el año y nada que la asamblea constituyente acababa con la reformulación de la constitución política del Estado. Ahora, para permitir que esta asamblea se prorrogue, o sea, que le den un tiempito más para que termine, van a contar con el apoyo en ese entonces de la bancada de Jorge Quiroga Ramírez, Tuto, ¿no? Actual líder político, quien va, ¿no? A dar el apoyo al partido oficialista, que era el MAS, para que se pueda prorrogar esta asamblea constituyente. Sigamos. Corría ya el año 2007 y los departamentos donde había ganado el sí, que fueron llamados la media luna, empezaron a redactar los estatutos autonómicos, ¿no? Ahí como ven en la imagen, todos los de amarillo fueron llamados la media luna. Aquí había ganado el referéndum autonómico. Entonces, como Evo Morales no quiso aceptar la autonomía, ellos van a decir, no, implementemos la autonomía, entonces para implementar hay que empezar a redactar los estatutos autonómicos. Entonces lo hicieron. Los hicieron, los concluyeron, y para que estos se apliquen, antes deben ser llamados a un referéndum. ¿Para qué? Para que la gente lo conozca, el contenido de este referéndum, y en el referéndum se le pregunte, ¿está usted de acuerdo con la aprobación del referéndum autonómico? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, la gente de estos 4 departamentos fue y la gente en estos 4 departamentos le dijo sí. Por lo tanto, ya tenemos el referéndum, ya tenemos el estatuto autonómico, entonces ahora hay que implementar la autonomía. El gobierno de Evo Morales declaró ilegal, ¿no? Esto que estaban haciendo Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Porque dijo, pues, ¿no? Ya te dije que el único que puede dictar el tema de autonomías y cosas es la nueva constitución política que está redactando la Asamblea. Entonces, sin embargo, estás, ¿no? Yendo en contra, por eso los declaró ilegales, ¿no?
Ahora, como Evo Morales sentía que se le estaba saliendo de las manos el poder, porque además de estos 4 departamentos que ustedes ven en la imagen, ya se le había revelado también Cochabamba, va a decir, bueno, vamos a medir fuerzas, porque aquí estos departamentos se están creyendo dueños y señores, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir a preguntar a la gente si es que están de acuerdo con sus autoridades, o sea, con que sus autoridades continúen. Y ese referéndum se va a llamar referéndum revocatorio. ¿No? Es decir, que a la gente se le va a preguntar mediante un referéndum si estaba de acuerdo con que su autoridad, es decir, su prefecto, continúe en el mandato, pero también se va a preguntar si querían que Evo Morales continúe en el mandato. Por eso les digo, más o menos es así como una medida de fuerza, ¿no? Entonces, y más o menos como que Evo Morales pensó, pues, no dijo, ¿no? Me voy a ir a este referéndum revocatorio y seguramente ya sabemos que él tiene todo el poder de la corte, de todas las instituciones políticas y públicas del país. Entonces dijo, pues, ¿no? Seguramente en este referéndum voy a tratar de sacar alguna autoridad de esta media luna para así quitarles un poco de fuerza. Entonces, se lleva a cabo este referéndum revocatorio en agosto del 2008, ¿no? Para ponerle fin a algunos de estos prefectos opositores, ¿no? Y recordemos que aparte de Cochabamba, también se le había aliado Chuquisaca y La Paz, ¿no? Ahora, en los resultados arrojaron que le dijeron sí, ¿no? Sí queremos que se mantengan de esta media luna a Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Y a los prefectos que se rebelaron, La Paz y Cochabamba, sí los revocaron, ¿sí? Sí los revocaron. ¿Y por qué fue una ganancia para Evo Morales? Porque en Cochabamba ya se le había revelado el prefecto, y el prefecto en ese entonces era Manuel Reyes Villa. En este revocatorio logra que lo saquen del poder a él, pero también al de La Paz, ¿no? Ahora, entre lo que celebraba el referéndum revocatorio y septiembre del 2008, se van a dar una serie de levantamientos en los departamentos de la Media Luna y en ciudades como La Paz, Cochabamba y Sucre. ¿Por qué se van a dar estos levantamientos? Porque Santa Cruz insistía en que de una vez la autonomía se implante. Ya ganamos, ya elaboramos estatuto, lo único que nos falta es implementar, ¿no? Entonces, estos levantamientos que se van a dar en la Media Luna, pero también en ciudades de La Paz, Cochabamba y Sucre, porque La Paz, Cochabamba y Sucre es como que se le van a revelar también al gobierno, van a ser acusados por el gobierno como que querían dar un intento de golpe cívico prefectural, ¿no? O sea, más o menos como que Evo Morales va a manejar un discurso de que estos departamentos de la Media Luna, más Cochabamba, Sucre y La Paz, lo querían sacar del poder bajo un golpe cívico prefectural. Eso quiere decir que el Comité Pro Santa Cruz de estos departamentos, más los prefectos, se habían aliado para querer sacarlo del poder, pero eso era mentira, pues, ¿no? Eso era mentira, sus ideas nomás de Evo Morales. ¿Pero por qué? Porque eso les hacía creer a los pueblos indígenas para que los pueblos indígenas digan, no, hay que apoyarlo a nuestro presidente porque lo quieren sacar del poder, ¿no? Ahora, él dice y acusa, ¿no? A este comité y a estas prefecturas, ¿no? Entonces, tiene que pensar Evo Morales, ¿no? Tiene que pensar en una estrategia para poder silenciar de una vez a esta media luna, perdón, que lo estaba, ¿no? Acechando su gobierno, no le dejaba gobernar tranquilo, feliz, ¿no? Entonces, Evo Morales va a crear la teoría de una amenaza de golpe de Estado, ¿no? Les va a decir a todos los campesinos, a todos los indígenas, a toda su base masista, de que lo querían derrocar. Entonces, ¿qué van a hacer esos campesinos, esos indígenas? Le van a mostrar su apoyo a Evo Morales, llegando a estas ciudades donde habían los levantamientos.
O sea, que los campesinos indígenas van a llegar a Santa Cruz, van a llegar a Pando, a Beni y aparte de Cochabamba. Lo que van a hacer cercos. Quiere decir así como que se van a colocar, ¿no? Los indígenas, ¿no? Así como un cerco, pero de personas, ¿no? O sea, un cerco humano. Y aquí van a llegar Poncho Rojo, van a llegar toda la avanzada de, sobre todo de La Paz, así como que para medir fuerzas y decir, aquí está el apoyo del presidente Evo Morales, ¿no? La confrontación, considerada por el gobierno como último recurso para resolver las luchas, fue planificada por Evo Morales. O sea, aunque digan, no, vino a apoyarme los indígenas, quien puso la plata para que todos esos indígenas se movilizaran desde el occidente hasta Santa Cruz, fue platita de quién? Del Estado. Salió del Estado, ¿no? ¿Quién lideraba en Santa Cruz esos movimientos indígenas? Fidel Surco, ¿no? Entonces, en Santa Cruz hicieron un cerco, se pusieron en toda la parte de los cuatro lados, en Montero, en Yapacaní, en La Guardia, ¿no? Así como que lo encerraron y no dejaron pasar. Pero eso fue solo una muestra de poder de los campesinos frente al departamento de Santa Cruz, así como diciendo, aquí está el apoyo de Evo Morales. Ahora, Evo Morales era muy inteligente, dirá, ¿no? De toda esta media luna que me está acechando, ¿no? Que no los puedo callar porque ya hizo un revocatorio, la gente lo apoyó. Ya mandé a mis indígenas para que muestren su apoyo, igual nomás, siguieron con su levantamiento. Entonces va a pensar, ¿no? De esta media luna en la que están Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, ¿cuál es el departamento a ver, vamos a decir así, más sensible, ¿no? Así. ¿O cuál es el que podría yo primero hacer caer? Entonces pensó y dijo, Pando, ¿no? Pando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a enviar a Pando miles de campesinos cocaleros. Entonces, estos campesinos cocaleros se van a enfrentar con la población pandina, que sabemos muy bien que la población pandina no es muy grande, ¿no? En población. Entonces se van a empezar a enfrentar estos campesinos, cocaleros, poncho rojo contra los pandinos y se va a dar la denominada masacre del porvenir. ¿Por qué se va a denominar la masacre del porvenir? Porque les contaré que estos campesinos, cocaleros, poncho rojo, pero además gente infiltrada del ejército de manera civil que tenían armas, van a empezar, ¿no? A reprimir con armas, lo cual la gente va a empezar a morir. Ahora, toda esta masacre por venir, Evo Morales lo va a tomar como una masacre y lo va a acusar al prefecto de Pando, que en ese entonces era Leopoldo Fernández, de haber causado esta masacre, de haber causado las muertes, ¿no? Y finalmente se lo van a llevar preso. Entonces es una ganancia de Evo Morales, ¿no? Eh, el haber, o sea que la estrategia le salió perfecta, porque no solamente reprimió, va a sacar del poder al prefecto, pero adivinen qué, sacando al prefecto de Pando, lo que empezó, ¿no? Fue un ocupamiento del departamento de Pando, ¿no? Y una transformación cultural, porque a partir de ese momento en el que Leopoldo Fernández es llevado preso, este departamento de Pando, perdón, que era un departamento de la media luna donde se pedía la autonomía, desde ese momento se va a convertir en un bastión del MAS, porque van a empezar a llegar a poblar
miles de campesinos, indígenas, poncho rojo, cambiándola y transformándola culturalmente. En la siguiente elección que se va a dar en Pando, quien va a ganar va a ser el partido político del MAS, algo que nunca antes había pasado. Entonces es una estrategia que le funcionó muy bien y además saca a un departamento opositor a su gobierno, ¿no? Entonces, Leopoldo Fernández, desde ese año, ¿no? Hasta cuando ingresó Yanine Áñez al poder, va a estar preso, ¿no? Preso por esta masacre del Porvenir, que él lo llamó un intento de golpe, traición a la patria y demás cosas, ¿no? Entonces, en la jugada sacó a Pando, ¿no? Ahora, finalmente, en 2008 se aprueba esta constitución política del Estado que había sido feneciada durante más de 2 años, después de varios muertos. ¿Por qué se dice de varios muertos? Porque les contaré que cuando estaban haciendo esta constitución política del Estado nueva, ¿no? Esta nueva constitución política del Estado en la Asamblea Constituyente que estaba funcionando en Sucre, Sucre intentó introducir en esta nueva constitución política del Estado que la sede de gobierno que se la habían arrebatado durante la guerra civil se la devuelvan, lo cual los diputados y los asambleístas que estaban reformulando esta nueva constitución política del Estado, que en su mayoría eran occidentales, no van a estar de acuerdo. Entonces Sucre va a empezar a movilizarse para que puedan devolverle esta sede de gobierno arrebatada. Entonces el ejército, mandado por el gobierno de Evo Morales, va a empezar a reprimirlo y ahí van a morir estudiantes universitarios sucrenses. Por eso que se dice que fue una constitución política del Estado que nació después de muerte y represión. Bueno, finalmente esta nueva constitución política del Estado se da, ¿no? En enero del 2009 se lleva a cabo un referéndum. Siempre después de una reformulación debe llevarse a cabo un referéndum aprobatorio. Es decir, que se va a socializar a todo Bolivia esta nueva constitución política del Estado y entonces vamos a ir a un referéndum y van a preguntar, ¿estás de acuerdo con aprobar la nueva constitución política del Estado? ¿Sí o no? Lo cual, en una primera instancia, esta nueva constitución política del Estado va a ser rechazada con el 55% después de la muerte que hubo en Sucre. Pero ya sabemos que la Corte Nacional Electoral en esas buenas épocas era manipulada, lo cual después de un nuevo cómputo, el triunfo se va a imponer. De esta manera, entonces, se da, ¿no?, la reforma a la nueva constitución política del Estado, ¿no? Donde, entre comillas, se reconoce la autonomía departamental, pero no la autonomía departamental planteada por los departamentos donde se ganó, sino una autonomía departamental hecha a la medida del gobierno de Evo Morales. Ahora, después de que pasó la reformulación de esta nueva constitución política del Estado, que por cierto, aquí es donde pasamos de ser una república a un Estado plurinacional, seguía Santa Cruz férrea a que se reconozca la autonomía ganada, ¿no? Lo cual entonces Santa Cruz continuaba siendo la opositora de Evo Morales. A pesar de que sacó de la jugada Pando, a pesar de que sacaron al prefecto de Cochabamba, Santa Cruz seguía siendo su principal líder opositora. Entonces, ¿qué va a hacer? Evo Morales hará una nueva estrategia. ¿Cuál va a ser? Tildar a Santa Cruz de traidora. ¿Cómo? Va a montar el gobierno un intento de terrorismo.
un intento de golpe de Estado a través de terroristas financiados por el Comité Pro Santa Cruz, por la prefectura y por los empresarios privados. Recordemos que en la Constitución Política del Estado, en el artículo 124, se establece que es traición a la patria atentar contra la unidad del país. Entonces, bajo este artículo, Evo Morales va a montar este show político de que supuestamente el prefecto en ese entonces era Rubén Costa. ¿Quién era el presidente del Comité Pro Santa Cruz en ese momento? Branco Marinkovic. Pero además de estos dos, los empresarios cruceños habían financiado un grupo terrorista para que lleguen y supuestamente separen a Santa Cruz del resto de Bolivia. Esto que les acabo de contar lo comunicó Evo Morales el 16 de abril en un comunicado cuando él se encontraba en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Y ahí iba a decir, ¿no? Me he enterado de una revuelta terrorista separatista que se había gestado de Santa Cruz, que habían pagado el prefecto, que lo había pagado el presidente del Comité Pro Santa Cruz y esos grupos empresariales que no me quieren. Ahora, ¿qué supuestamente pasó según el gobierno? Llegaron un grupo élite de la policía que se había enterado de que en el Hotel Las Américas se encontraba ese grupo terrorista, ¿no? Donde estaban supuestamente unos, eh, creo que eran de descendencia austriaca, si no me equivoco, ¿no? Austriaca, y llegaron, ¿no? Llegaron la élite de la policía boliviana, llegó y ni siquiera los agarraron presos, ¿no? Los mataron. Entonces, ya matándolos, ni siquiera se supo realmente con declaraciones fidedignas qué fue, quiénes lo financiaron o qué pasó, ¿no? Pero de que hubo, ¿no? Que los mataron, sí los mataron, pero nunca hubo una declaración porque obviamente los mataron, ¿no? Entonces, con esa imagen que se dio al día siguiente en todos los canales de televisión de que habían matado a este grupo terrorista, financiado por el Comité Pro Santa Cruz, por la prefectura, el gobierno acusó a traición a la patria. Entonces, ese minuto empezaron a llevarse presos a un montón de líderes cruceños. Entonces, yo me recuerdo que empezaron al de los conocidos en la actualidad, a Esbonco, ¿no? Que ahorita se está postulando con Fernando Camacho. Después se lo llevaron a Gary Prado. Después a otros más que seguramente ahorita ustedes no lo conocen, pero sobre todo líderes cruceños. No se lo pudieron llevar preso a Branco Marinkovic porque Branco Marinkovic se fue, se exilió al Brasil, ¿no? Después en el gobierno de Yanine Áñez vuelve aquí a Santa Cruz, pero se lo iban a llevar preso también a él. Y finalmente no se lo llevó preso a Rubén Costa porque se dice que hubo ahí algunos tratados, ¿no? Pero fue una estrategia muy bien hecha porque ¿qué hizo? Acallar a los principales líderes cruceños, como el presidente del Comité Pro Santa Cruz y Rubén Costa, que de ese día hasta que se salió, nunca más volvió a liderizar un movimiento contra el gobierno. Entonces, murieron los supuestos terroristas, persiguieron a la dirigencia cívica y a la oposición política radicada en Santa Cruz, y de esa manera crearon incertidumbre, terror en el departamento, porque todo aquel que en ese momento se levantase iba a ser llevado preso. Y se los llevaron presos, ¿no? Porque solamente en el 2020, cuando llega Yanine Áñez, recién salieron libres. Desde el 2009 hasta el 2020 estuvieron presos. Entonces, lo logró Evo Morales acallar a Santa Cruz, a esa líder opositora, ¿no? Que le había sido subverso durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, entonces, como que Santa Cruz
sale por un momento de este versus contra Evo Morales, ¿no? Ahora, ¿qué continúa? Continúa que Evo Morales se vuelve a elegir en 2009 con el 64% de la votación. En 2014 vuelve, ¿no?, a ser candidato pese a que no le correspondía. Sin embargo, él avala su reelección del 2014 con el Tribunal Constitucional. Y recordemos que el Tribunal Constitucional, que pertenece a uno de los órganos de la justicia, debería ser independiente. Pero ¿qué pasaba? Que durante el gobierno de Evo Morales, el órgano judicial y el órgano electoral eran serviles a su gobierno. Ahora, después de haber ganado las elecciones de 2014 con el 61%, Evo Morales va a decidir lanzarse a un cuarto mandato. Ya sabemos que este cuarto mandato no va a ser avalado por la Constitución, ¿no? Pero ¿qué va a hacer Evo Morales? Va a llamar a un referéndum. Ya les cuento que en esas épocas íbamos a referéndum hasta para preguntar qué comer, ¿no? Se ve que teníamos plata porque ir a un referéndum significa mucha inversión económica, ¿no? Bueno, ¿para qué vamos a ir a ese referéndum? Para que le preguntemos a la población, ¿está de acuerdo con que las autoridades departamentales, en este caso los prefectos, o el presidente puedan ir a una reelección más? Y les cuento algo, les cuento que esta referéndum se dio el 21 de febrero y Bolivia le dijo no a Evo Morales. Entonces, el 51,3% de la población le dijo, no queremos que te vayas a un referéndum para que te vuelvas a postular. Pero Evo Morales no aceptó su derrota. No aceptó su derrota. ¿Por qué? Porque les cuento que antes de que se lleve a cabo este referéndum, para preguntarle a la población, hubo algo. ¿Qué pasó? Hubo una previa. Y en esta previa pasó de que se acusó a Evo Morales de haber tenido un hijo con Gabriela Zapata. Bueno, a ello les voy a contar quién era Gabriela Zapata. Resulta ser que Gabriela Zapata, porque Evo Morales puede tener hijos con quien quiera, ¿no? Al final y al cabo es una persona, un hombre, ¿no? Pero resulta ser que primero, Gabriela Zapata era menor de edad cuando había tenido una relación con Evo Morales. Entonces se lo acusó de estupro, ¿no? Entonces como que le empezaron a hacer así una campaña como que, ¿cómo puede ser posible que un presidente, Evo Morales, haya tenido un hijo con esta Gabriela Zapata cuando ella era menor de edad? Bueno, ya, ese es un tema. Y el segundo tema es que resulta ser que esta Gabriela Zapata, que era la mamá del hijo de Evo Morales, era la abogada de una de las empresas que se había adjudicado contratos millonarios con el Estado, que se llamaba CANSE. Entonces ahí que había influencias políticas. Entonces, todo eso le sacaron en las previas al referéndum. Tuviste un hijo con Gabriela Zapata, ahí utilizaste las influencias políticas para que le den estos contratos millonarios, también lo acusaron de estupro. Por ejemplo, en este caso de Gabriela Zapata, la metieron presa a ella, ¿no? Porque obviamente, ¿no? El hecho de que se haya adjudicado estos contratos millonarios y demás cosas. Y bueno, ya, la cuestión es que todas estas fueron previas
a ese referéndum que él perdió. Entonces, ¿qué va a decir Evo Morales? Me acusaron de haber tenido un hijo porque hasta el día de hoy lo niega, ¿no? Por si acaso. Hasta el día de hoy se niega porque también Gabriela Zapata nunca lo mostró al hijo porque el hijo vive en el exterior, ¿no? Me acusaron de que tuve un hijo, me acusaron de estupro, me acusaron de esto. Y entonces, pues, obviamente la población se indignó y eso fue también un hecho más de decirle a Evo, no queremos que te relijas, ¿no? Entonces, Evo Morales va a decir, ¿no? No acepto mi derrota porque se inventaron un montón de cosas para que la población crea estas cosas. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer para poder ir a esa reelección en 2019? Ya sé, voy a ir al Tribunal Constitucional para que otra vez avalen mi reelección por el simple hecho de que el Tribunal Constitucional dice, es un derecho humano el ser reelegido. Por lo tanto, Evo Morales avala nuevamente su cuarta reelección. Y vamos a las previas de la caída de Evo Morales. Entonces, Evo Morales se va a postular en 2019. Ya, eso está fijo porque el Tribunal Constitucional Político le ha dicho que sí, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar entre 2017 y 2019? Van a haber dos acontecimientos que van a marcar su caída. Primero, van a crearse plataformas ciudadanas que se van a llamar Bolivia Diga o No, porque le van a decir a Evo Morales, respetar los resultados de ese referéndum donde te hemos dicho que no queremos que te reelijas. Entonces, estas plataformas independientes a los partidos políticos tradicionales se van a empezar a movilizar por las calles exigiéndole a Evo Morales que respete este referéndum. Ya, esa es la primera. Vamos a la segunda. Junio del 2019, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que aquí en la parte cruceña oriental, sobre todo en la parte de la Chiquitanía, es muy típico que es una época de chaqueo, ¿no? Entonces, ya todos los años los gobiernos deberían tener previsto que son épocas donde ya deberían tener planes estratégicos para que esto no se propague. Pero, ¿qué pasó? Resulta ser que en 2019 los incendios forestales en la Chiquitanía produjeron la indignación de la sociedad cruceña y boliviana. ¿Por qué? Porque el presidente Evo Morales lo trataba de minimizar, es decir, no hizo un plan de contención para apaciguar estos incendios. ¿Y por qué trajo indignación? Porque murieron muchos animales silvestres, pero además toda la Chiquitanía se incendió, ¿no? Yo recuerdo aquella época, inclusive la gente estaba tan indignada de que Evo Morales no asistía y además no declaraba desastre, ¿no? Ya que declarando desastre podía llegar la ayuda internacional. No declaraba el desastre, entonces la gente se iba en sus autos, en sus camionetas, o como podía a la Chiquitanía, llevando agua, iban los veterinarios, rescataban a los animalitos quemados y todo eso fue creando una indignación colectiva. Hasta que finalmente, después de movilizaciones, el presidente Evo Morales recién, ¿no? Va a declarar desastres naturales, ahí recién llega ese supertanque, ¿no? Es cuando llega y tira agua, ¿no? Desde el aire y todo. Pero cuando ya declaró, ya todo estaba quemado. Todo estaba quemado, muchos animales murieron, ¿no? Muchos animalitos también tuvieron que ser traídos acá a la ciudad para que puedan ser llevados a veterinaria, pero la indignación ya estaba, la gente no lo quería ni ver, hasta que llegamos a esa elección de octubre del 2019. En esta elección de 2019 se van a presentar Evo Morales por el partido político del MA y su principal opositor va a ser Carlos Mesa. Ahora, ¿qué va a pasar?
se va a dar la evidencia de un fraude descomunal llevado a cabo por el órgano electoral plurinacional, provocando una reacción de la ciudadanía boliviana que se va a volcar a las calles en rechazo a los resultados emanados de la elección. Bueno, ¿qué pasó? Yo me imagino que ustedes deben recordar alguito, ¿no? Alguito, porque yo sé que eran niños, ¿no? Pero bueno, ya. Terminaron las elecciones y en ese entonces había un sistema que se llamaba TREP, el cual era así como que el conteo en vivo, ¿no? De los votos. Y claramente, hasta cierta hora, Evo Morales no ganaba. Había así como un 50-50 entre Carlos Mesa y Evo Morales, ¿no? Entonces, ese resultado se podía ver en vivo, pero resulta ser que en una cierta hora, esta transmisión en vivo se apaga, supuestamente por fallas técnicas y demás cosas, y a las horas vuelve a mostrarse. Peor, ¿qué tal que cuando vuelve, ¿no? Evo Morales ganaba. Lo dieron por ganador. Entonces, Santa Cruz, que tenía el liderazgo en ese momento de Luis Fernando Camacho como presidente del Comité Pro Santa Cruz, va a declarar fraude, ¿no? Es un fraude descomunal lo que ha pasado. Y entonces, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer? Decretar un paro cívico indefinido por el respeto a los resultados del 20 de octubre. Al paro cruceño se va a sumar el paro cívico de Tarija, ¿no? Que van a ser los primeros únicos departamentos que se van a enfrentar a Evo Morales, pero después de eso van a empezarse a unir los demás departamentos. Pando, Tarija, Cochabamba y así sucesivamente, ¿no? Luego de esto, Evo Morales como que trata de apaciguar y dice, ya, bueno, vamos a una segunda vuelta, ¿no? Y entonces ya la gente va a decir, no, aquí ni segunda vuelta ni nada. Aquí tiene que haber nuevas elecciones, pero además le piden renuncia, ¿no? Hasta que finalmente, después de tanta movilización, 21 días de paro, ¿no? Y fueron 21 días de paro contundentes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando colocaban las pistas, donde no podías ni siquiera en bici porque te hacían bajar y demás cosas? Fue contundente, ¿no? Hasta que finalmente Evo Morales va a tener que renunciar, ¿no? Renuncia y quien tenía que asumir eh, la presidencia tenía que ser García Linera, pero García Linera también renuncia. Entonces, cuando ya renuncia el presidente y el vicepresidente, quien asume, ¿no? Es la presidenta del Senado, que en ese entonces era Adriana Salvatierra, que era masista. Bueno, aquí va a pasar algo. Adriana Salvatierra hace un anuncio de que también renunciaba, lo cual en ese momento lo van a tomar y van a hacer que asuma Yanine Áñez. Yanine Áñez era la segunda senadora, pero por el partido opositor. Pero resulta ser que después Adriana Salvatierra dice, no, no renuncio, pero ya estaba implantada Yanine Áñez. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque aquí van a haber dos acusaciones. Primero, por un lado, por el lado oriental, nosotros vamos a decir que aquí hubo un fraude, ¿no? Por lo tanto, aquí el partido político del MAS tiene que desaparecer, ¿no? Pero después van a acusar a Luis Fernando Camacho y a Yanine Áñez de golpe de Estado, porque decían, no pudo haber asumido Yanine Áñez porque la renuncia de Adriana Salvatierra no se dio formalmente, ¿no? Entonces hay dos posturas, un fraude un fraude que decía Santa Cruz, pero además un golpe de Estado que va a acusar el MAS años más tarde. ¿Por qué les cuento eso? Porque después, por estas razones que les comento, es que se van a llevar preso
a Luis Fernando Camacho y se van a llevar presa también a Yanine Áñez. Pero eso años más tarde. Ahora, sigamos. Entonces, asume el poder Yanine Áñez, ¿no? Y ella va a ser o tendría que haber sido una presidenta de transición, lo cual ella se llega a prorrogar, ¿no? Se prorroga, llega el 2020, llega la pandemia, ¿no? En su gobierno de Yanine Áñez se dan casos muy cuestionables como la compra con sobreprecio de los respiradores, ¿no? Algo que indigna a la población, ya que en ese momento un respirador era vital para los enfermos de COVID. Después se acusa, ¿no? A su ministro, ¿qué más? Su ministro se llamaba Murillo, ¿no? De que era el que controlaba todo la parte legislativa. Se le acusa, ¿no? No sé si recuerdan cuando se acusa que sus hijos hacían uso indebido de bienes porque utilizaban el avión de aquí para allá. ¿Y saben qué? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ese tiempo fue muy bien utilizado ¿para quién? Para el partido político del MAS. Porque en ese momento, mientras Yanine Áñez se prorrogaba en el poder, ese partido que debía haber sido extinguido, se fue rearticulando y finalmente, después de tanta presión, Yanine Áñez llama a elecciones el 18 de octubre del 2020. ¿Y qué tal? Que aquí se vuelve a postular el MAS y el MAS gana con el 53%, solo que esta vez gana la presidencia Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como vicepresidente. Y aquí hay una frase, mire, que nos coloca la en Paula. El pueblo boliviano que castigó el fraude de Evo Morales volvió a elegir a su partido un año después. Suena algo muy paradójico, ¿no? Pero forma parte de la historia de nosotros, ¿no? Es decir, que vuelve el partido político del MAS que antes había sido declarado fraudulento, pero ahora gana vía democrática. O sea, ya no había forma de cómo decir fraude porque gana durante el gobierno de Yanine Áñez, que entre comillas, Yanine Áñez era opositora al MAS, ¿no? Pero yo les digo que la vuelta al MAS fue el resultado de las malas decisiones que se tomaron durante el gobierno de Yanine Áñez por prorrogarse, ¿no? Y además por no haber fenecido a la sigla del MAS, ya que ustedes saben que en la Corte Electoral, cuando se comprueba que hubo un fraude, automáticamente la sigla debe extinguirse, pero Yanine Áñez no lo hizo. Y así, chicos, ¿no? Y así, chicos, y ahora entra al gobierno Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, y lo primero que hacen es decir, aquí no hubo un fraude, ustedes sacaron a Evo Morales con un golpe de Estado, y este golpe de Estado lo orquestó ¿quién? El líder del Comité Pro Santa Cruz, que en ese entonces era Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho, ahora, en esta elección de 2000, un año después, en el 2021, va a ganar la gobernación Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho va a ser entonces nuestro gobernador. Pero este Luis Arce Catacora va a decir, hace un año, en el 2019, nos acusaron de haber sido, de haber hecho fraude. Sin embargo, no hubo fraude. Lo que hubo fue un golpe de Estado orquestado por Luis Fernando Camacho y por Yanine Áñez. Entonces, ¿qué hicieron? En el 2022 se lo llevaron, después de un proceso largo, por supuesto, llamado, ¿no? Golpe de Estado 1, se lo llevaron preso a Luis Fernando Camacho, ¿no? Por eso yo les digo, debemos tener memoria colectiva, ya que Luis Fernando Camacho en su buen momento lo que hizo fue liderar, ¿no? Este movimiento, porque en realidad sí hubo fraude, ¿no? Sí hubo fraude, pero él tuvo que pagar, ¿no? Por ese
llamado fraude, que al final el gobierno dijo no hubo fraude, lo que hubo fue golpe de Estado, ¿no? Porque lo derrocaste a Evo Morales. Ahora, cuando ya estábamos en este último gobierno de Luis Arce Catacora, el año pasado finalmente Luis Fernando Camacho va a recobrar, ¿no? Su libertad, y recién nomás antes de ayer o ayer, si no me equivoco, finalizó su juicio por golpe de Estado. Es decir, no hubo golpe, ¿no? No hubo golpe y por lo tanto también Yanine Áñez salió de la cárcel, ¿sí? Entonces, aquí finaliza, chicos, nuestro avance, todo lo que es el conteo, ¿no? Sin embargo, yo sé que les he contado muchos acontecimientos nacionales, pero ¿por qué? Porque Santa Cruz se convirtió en la principal líder opositora del gobierno de Evo Morales y también de Luis Arce Catacora. Actualmente vivimos bajo un nuevo gobierno, ¿no? Hemos sacado el, eh, el año pasado ya al partido político del MAS, pero yo creo que el partido político del MAS salió debido a todas las consecuencias de sus malas gestiones, ¿no? Eh, no teníamos gasolina, ¿no? Estábamos haciendo colas por el diésel, por la gasolina, por último el aceite lo subieron el doble, la carne hasta el día de hoy no baja el precio, ¿no? Entonces, yo creo que ya nadie, ni sus mismos eh, gente que la apoyaba ya ni estaba con ellos, ¿no? Entonces, al poder ingresa un nuevo partido político que va a ser el PSC, que va a tener al mando a Rodrigo Paz, que es el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y nieto, ¿no? Y nieto de Víctor Paz de Tensoro, ¿no? Entonces, ellos son nuestros nuevos gobernantes, Rodrigo Paz y Edman Lara, ¿no? Entonces, él en esta última gestión ha tenido, por supuesto, que afrontar nuevas medidas, sobre todo como la subida, no, pero no es subida, es la eliminación de la subvención de los hidrocarburos para que podamos sacar a Bolivia de esta crisis que nos había dejado el MAS. Más o menos podemos recordar o hacer una similitud de lo que estamos pasando ahora con lo que tuvo que hacer en su momento. Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada y también Víctor Paz de Tensoro, quien más se aprieta el cuello es el ciudadano, ¿no? Porque nosotros tenemos que pagar más por el precio de la gasolina, pagamos más por el aceite, pagamos más pero ni modo, ahorita es lo que tenemos que hacer para salir de esa crisis que nos ha heredado ese gobierno del MAS, ¿no? Sí, en la actualidad ahorita hay colas, ¿no? Hay colas, ¿no? Pero supuestamente creo que es solamente es por administración, ¿no? Supuestamente, a ver, veremos en 2 días cómo va a marchar. Bueno, chicos, entonces aquí finaliza, ¿no? Finaliza lo que es el tema de la historia de Santa Cruz. Aquí finalizan todos nuestros temas. Hasta ahí va a ser nuestro examen cuando volvamos, ¿no? El jueves y el viernes. Entre el jueves y viernes se va a dar el examen. Así el máximo. Sí, ha deteriorado muchísimo. Ahora, ¿cuál es? Yo digo que las prórrogas nunca son buenas, ¿no? Las prórrogas creo que son los que han llevado al abismo a muchos países, ¿no? Un gobierno está bien, un segundo ya, pero en una tercera gestión ya tienes que dar el espacio a gente nueva, a ideas nuevas, ¿no? Porque quedarte solo ha traído malas consecuencias al país, ¿no? Y no solamente a nuestros países, a otros países, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta ahí vamos a concluir. El día miércoles, después del feriado, sabemos que teníamos una clase más. Entonces, esa clase va a ser ocupada para hacer un resumen de todo lo que es la unidad 4, la historia de Bolivia, y toda la unidad 5, historia de Santa Cruz. Todito lo vamos a volver a repasar. Ya nos va a dar tiempo, yo lo sé, lo vamos a hacer muy rápido, pero lo vamos a lograr, ¿sí? Entonces,